Luis Abinader le da golpe técnico a Danilo Medina. Y estamos hablando de que luego de la visita que le realizara el presidente Luis Abinader a Danilo Medina, que se pusieran en marcha un sinnúmero de movimientos tácticos, políticos. Fíjense cómo tanto Danilo como Leonel empezaron una investida con el gobierno. Y eso es evidente, ¿no? Para los dirigentes asiduos de cada partido sentirse cómodos con que sus líderes tuvieran que de alguna manera doblegarse ante la voluntad del presidente, recibirlos para un tema, ¿no? Ellos marcan distancia diciendo, bueno, vamos a investir, a hacer oposición con temas, ¿no? Y empiezan a atacar al gobierno de una manera que usted no acostumbra a verlo, porque él lo ha dicho en otras ocasiones que la oposición aquí está floja. Y les tengo primicia en esta información, porque el golpe técnico de Abinader hacia Danilo y el PLD implica un decreto con una designación, ¿no? Que perfila a que Abinader, que ya se había quedado con el equipo económico, parte del equipo económico de los gobiernos de Danilo Medina, ahora complete el cuadro económico y se queda totalmente con todo el equipo económico estratégico que estaban trabajando en el gobierno de Danilo Medina. Y es que, y les voy a dar información inmediatamente de la primicia, Magín Díaz estaría integrándose al gobierno de Luis Abinader como el nuevo ministro de Hacienda. Y escuchen bien, el hecho de que Magín Díaz, que fuera funcionario durante todos los gobiernos de Danilo, en el primer periodo de gobierno ocupó dos viceministerios distintos en Hacienda, ¿no? Dos viceministerios técnicos distintos. Y ganó la confianza, ¿no? Porque Magín Díaz, pese a que es ingeniero industrial, ustedes saben que tiene maestría y posgrado en temas económicos y macroeconómicos de gestión pública, se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a la economía en la República Dominicana. Y yo detecté hace un tiempecito y no me explicaba por qué Magín, que siempre ha sido un tipo objetivo a la hora de comentar la economía nacional y crítico, ¿no? Objetivamente crítico. En los últimos meses yo lo vi como que su crítica se tornaba más condescendiente con el gobierno, que distaba mucho de todas las predicciones que había hecho Newman. Bueno, las cosas van normal, como deberían ir, pero podían haber ido mejor. Lo que pasa es que el gobierno está cometiendo errores, que se entienden, se iba por esa línea, ¿no? Que decía que las cosas estaban dentro de lo manejable en cuanto a gerencia económica y macroeconómica, pero que él pudo haber estado mejor de haber tomado mejores decisiones. Un discurso crítico también, las cosas están mejorando, el gobierno está bien, pero por positivo con el gobierno. Se han tomado las decisiones correctas, yo habría hecho lo mismo. Y yo me quedé, pero Magín últimamente está coincidiendo mucho con la política económica del gobierno. O repentinamente el gobierno pasó de ser, en su área económica, ¿no?, de unos gestores de la economía de medianos a mediocres a buenos o excelentes de repente, sin cambiar a nadie. O Magín Díaz de alguna manera está tomando parte, ¿no?, en la estrategia económica del Estado, del gobierno. Yo pensaba que estaba haciendo una asesoría o que se iba a integrar en una especie de asesoría, no directamente como funcionario público, pero la información que tengo es que se estaría integrando al gobierno de Luis Abinader como el nuevo ministro de Hacienda. Y esto abre muchas interrogantes. Nada que ver con el tema partidista, político partidista, porque Magín no es un militante peledeísta, al igual que no lo es Aristides Escuder. Y estemos claros, Aristides Escuder defiende la gestión de gobierno de Danilo Medina, critica la de este gobierno, porque él fue, y en caso de, sería un funcionario de los gobiernos del PLD, no de los del PRM, ¿no? Para que estemos claros. Y yo entendía, bueno, Magín Díaz en esa tesitura es igual, porque durante los 8 años de Danilo fue funcionario del PLD. Nadie se imaginaba que él pudiera entrar a ser funcionario en los gobiernos del PRM, mucho menos en los de Luis, que Luis Abinader ha sido el más crítico y el más
aguerrido en contra de los últimos 8 años del pasado gobierno del PLD. Ahora bien, ¿por qué esto me llama la atención y me motiva, pese a independientemente de la primicia de darles que Magín Díaz se va al gobierno, a comentarle? Por lo siguiente, y esto es sumamente importante. Miren, yo había dicho a ustedes que las visitas del presidente Luis Abinader a los expresidentes no era fortuita, que no estaban programadas, pero el presidente se vio precisado adelantar eso, porque necesitaba de alguna manera controlar políticamente a los aspirantes presidenciales de su partido. Y eso implica tener un control electoral con cara a 2028. Para eso es un secreto que los líderes partidarios de la República Dominicana tienen una máxima, un común denominador. Nos matamos tú y yo, pero al final nosotros debemos ser los tiburones de nuestros respectivos partidos. Ahí están de acuerdo. O sea, Lionel no quiere que aparezca un tiburón nuevo que vaya a robarle el liderazgo en su partido recién creado. Danilo se mató con Lionel por ese mismo liderazgo y ya Danilo se quedó en el PLD y él no quiere que aparezca otro tiburón que le quite el liderazgo. Y evidentemente Luis está en esa misma tesitura dentro del PRM y se ve reflejado en Danilo lo que le pasó a Danilo con la salida del poder y sin posibilidades de volver. Entonces, en el interín de subsanar eso con un ganar-ganar, porque ¿qué le puede proponer Luis a Leonel que no sea la presidencia, que le interese para garantizar, ¿no?, la perpetuidad de control, liderazgo y poder dentro del PRM a Luis Abinader, que es un presidente saliente, que condicionalmente está inhabilitado, igual que Danilo? Y Lionel va de robo porque queda habilitado para el 28. El que controla en el PLD de Danilo no puede ir. El que controla ahora mismo del PRM, Luis, no puede ir. Solamente él, Leonel Fernández, que controla en la Fuerza del Pueblo, si es candidato, puede ir. Entonces, el hecho de que Luis no se la ponga fácil a Hipólito, llevando a Carolina en el PRM, le conviene a Leonel. Entonces, la única forma que yo veo de que puedan ellos tres ponerse de acuerdo para perpetuarse más allá del 28 es lo que les había dicho. Primero, desde el punto de vista de Danilo Medina en el PLD, que Leonel no sea presidente en el 28. Eso es innegociable para Danilo. No. En contraste, Leonel quiere ser presidente en el 28. Y Luis lo único que quiere es que no le pase lo que le pasó a Danilo en el después del 28. Para que ustedes entiendan. Y como eso pulula y camina, bueno, en este punto, el eslabón más débil es evidentemente Danilo, que ya lo han machacado tanto su gente presa, que Danilo que vale inicialmente su equipo político lo que le va a pedir es, bueno, que el gobierno me saque el guante con la persecución. Leonel no necesita nada. Leonel con que no lo jodan, con que no se alíen el PRM y el PLD, está tranquilo, porque con él hay que hablar en el 28. A Leonel hay que hablar en el 28. Eso piensa Leonel Fernández. Ahora vemos un PLD como los números electorales le van favoreciendo, pese a no tener un candidato presidencial visible. ¿Cómo se mantiene por encima del 10, 12, 15? Ya sabemos que la dificultad en el PLD fue Abel Martínez, y en vez de sonar un nombre de Gonzalo Castillo. La gente está convencida de que Gonzalo Castillo evidentemente tendría un mejor desempeño que Abel Martínez. Y si Gonzalo saca más de 10 en el 28, eso implica un jabón en el sancocho de Leonel Fernández para 2028. Y le hago toda esta analogía para caer en lo siguiente. Miren, yo lo que veo es que Luis Abinader le tiró el caramelito envenenado a Danilo de una posible estrategia, alianza estratégica, soterrada, no hacia la luz pública, de una posible habilitación de Danilo, por un lado, y en el peor de los casos, ¿no?, que Gonzalo quede sin problemas judiciales y pueda ser el candidato en el 28 para mantener el control del PLD, porque eso frena a Abel Martínez si se quiere ir y se va a ser ya solo,
Pues Gonzalo mantiene su estructura. Esa estructura fue prestada por Gonzalo. Gonzalo es el que tiene el liderazgo del PLD. Luego Danilo ahí. Ni Francisco Javier, ni... olvídese de eso. Ahí es Gonzalo. Y Gonzalo es tan sólido cuando sacó el 38% que agarró y puso a Abel Martínez candidato. Pese a que el que quedó en segundo lugar luego de Gonzalo fue Francisco Domínguez Brito. Le impuso a Francisco Domínguez Brito, le impuso Gonzalo, le impuso a Abel, para que estemos claros. Si Gonzalo no se mete, habría sido Francisco Domínguez Brito el candidato del PLD. Estemos claros, María estaba en un tercero lugar lejano, porque hay un sector del danilismo que no la quería. Entonces, dicho esto, y para finalizar, ¿qué es lo que va a acontecer ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Luis Abinader? Bueno, sencillo. Ahora, luego de haberle dado los golpes cuantitativos al danilismo y al PLD, con los casos de corrupción, con los ofertas, la persecución, ahora viene con lo cualitativo. Va a empezar a sacarle, y empezó con Magín, ¿no? Figuras clave, ¿no? Figuras que no se van a ir con 3 pesos o con una posición de botella, vicecónsul, viceministro, no. Gente tecnócratas. Y el primero aquí, en primera instancia se quedó con el equipo económico con Albizu y lo fuerte. Ahora el presidente Abinader, que quiere cerrar su segundo periodo en números positivos, necesita obligatoriamente un equipo sólido económicamente hablando. Por eso unificó los programas asistencialistas, para frenar ese populismo con ese despilfarro. Dice, bueno, yo puedo gastar menos siendo populista para que mi gobierno termine con los números altos en el populacho. Pero en la macroeconomía, en la economía, yo necesito aquí técnicos de verdad. Técnicos que sepan de economía. Ya tiene Albizu, que está de retirada, coge a Magín. No se sorprendan ustedes que mañana o pasado aparezcan 2 o 3 nombres nuevos de técnicos de diferentes partidos, pero principalmente del PLD, que se sumen al gobierno de Luis Abinader. La primera estocada técnica se la dio con Magín Díaz, que repito, aunque no es PLDista, fue un funcionario técnico económico de los gobiernos de Danilo Medina, que se supone que debería haber estado defendiendo la obra de gobierno de Danilo y criticando radicalmente la gestión de Luis Abinader, y vimos cómo hizo ese cambio de luz, porque evidentemente, y según la información que me llega ahora, va a formar parte del tren gubernamental en esta recta final de Luis Abinader. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, lo comparta.